Esta edición de la mañana del Comercio TV, Diana querida, buenos días. Buenos días, Roberto, amigos ¿Cómo anda? televidentes. Buenos días, muy bien, gracias bien? a Dios. Ahí estamos compartiendo con nuestros televidentes, pues iniciando esta nueva jornada para quienes se integran con nosotros a través de la señal de El Comercio TV. Eso, ¿has visto cómo está el día? Y estás con solcito. Está ingresando el sol y eso está nos con solcito. alienta muchísimo para seguir con nuestras actividades. Usted sabe que Quito es la ciudad de los arupos, ¿no? Claro que sí. ¿Has visto cómo están floreciendo? Hoy aquí se Quito debe convertir en verano, los maravilloso. arupos es divino. Hay la zona... ¿No ha visto usted? No ha salido. Por donde Claro usted que vive, sí, en la claro. República de El Salvador, es lleno de arupos. Lleno, y están así. Sí. Yo creo que pasa en casa usted. Pero vive muy cerca. Es que ella va. No sé si usted, ¿Qué pasó? me imagino muchas veces viajó a México. Sí, claro. Y en la Avenida La Reforma hay la flor de la Navidad. Claro, Qué la flor, hermoso, la ¿no? flor Igual aquí maravillosa. en Ecuador los que le arupos. conocían la flor de Quito. Panamá, le dicen. Sí, Que la sí, flor sí. roja, preciosa, es claro. Y en diciembre le ponen por toda la ciudad. Así es es. divino, Pero bueno, divino. aquí nuestra bella capital, la Carita de Dios con los arupos, que también es Los maravilloso, arupos adorna. son, vea, divinos, así que aprovechemos viendo cómo están floreciendo los arupos en Quito, muy propio de esta capital. Ya llegó el comercio, miren ustedes, lo tenemos en pantalla. Los principales títulos del diario El Comercio dice que Guarderas alista los cambios en empresas municipales. 2.450 trabajadores fueron vacunados en el plan piloto. Celi renunció, la Contraloría busca a un titular. 40 puntos de reencuentro se habilitaron en Pichincha y Napo. Y también la Nación Mapuche lidera la redacción de la nueva Carta Magna, esto en Chile. Principales títulos del diario El Comercio de este día martes 6 de julio, con el cual pues le invitamos a que lo adquiera en los diferentes puntos del país. Arrancamos ya de inmediato con las noticias, amigos televidentes. Pablo Celi, quien está recluido en la cárcel 4 en Quito, presentó su renuncia al cargo de Contralor Subrogante. En una carta, Celi explica que su decisión se debió al intento de salvaguardar la integridad de los procesos institucionales de la Contraloría General del Estado. Pablo Celi, quien se encuentra en prisión desde abril de 2021 por el delito de delincuencia organizada dentro del caso denominado Las Torres, emitió este lunes su carta de renuncia irrevocable al cargo de Contralor Subrogante de la Contraloría General del Estado. El abogado de Celi explicó por qué el exfuncionario no renunció antes. En primer lugar, porque se pensaba que se iba a obtener una libertad. La decisión del doctor Pablo Celi era renunciar, ya que él no se estaba aferrando a su cargo, pero requería reivindicar su nombre, regresando a sus funciones por unos días y de ahí a presentar su renuncia de manera oficial. Lamentablemente, el juicio penal que se tramita en su contra se lo ha llevado a otras esferas más allá de lo jurídico, y obviamente eso ha impedido de que él obtenga su libertad. La carta de Celi está dirigida a Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la misma explica que su decisión fue tomada a fin de precautelar el funcionamiento de la Contraloría, dada su imposibilidad de acceder a información y comunicación para el desempeño de sus funciones. Y además por una responsabilidad también con el país, ya que se podrían declarar nulos todos los procedimientos que se harían en base a una resolución política como es la sugerida por el Procurador General del Estado. Algo que Celi deja claro es que su renuncia de ninguna manera se relaciona con el llamado enjuiciamiento político por parte de la legislatura. De ahí que incluso pide asistir de manera presencial al proceso. Obviamente eso demuestra de que Pablo Celi tiene y quiere demostrar su verdad y obviamente su inocencia de los hechos tanto jurídicos como políticos que se le están acusando. La renuncia de Celi le permite al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avanzar con el proceso de designación de Contralor General del Estado. Por otro lado, a quien fungía en este cargo le tocará enfrentar sus procesos legales como un ciudadano común y corriente. En el año 2017, Pablo Celi ocupó el cargo de Contralor Subrogante, luego que su antecesor Carlos Poli, vinculado al caso Odebrecht, sea censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por el fallecido doctor Julio César Trujillo, quien mediante mandato del 8 de mayo de 2019 ratificó a Celi en esas funciones, hasta que finalice el periodo para el cual fue elegido su titular, es decir, debía permanecer en el cargo hasta el año 2022. Informó Javier Rosero.
Y a pesar de la renuncia de Pablo Celi, no se descarta la intervención de la Asamblea Nacional para buscar el mecanismo legal que permita la designación de un contralor encargado hasta marzo, por lo menos del próximo año, cuando se realice el concurso de méritos y oposición. Es así que el Legislativo entró en análisis del proyecto de la ley interpretativa. Le contamos. Este 5 de julio se marca un hito en la historia de la Contraloría General del Estado. Pablo Celi decide renunciar y se consuma la renuncia de la Contralora subrogante, Valentina Zárate. Así, quien tomaría la rienda sería Carlos Riofrío, nombrado por Celi. No puede, en lo moral y en lo jurídico, encargarse a ninguna autoridad desde un centro de privación de la libertad. Con esa crítica del consejero Hernán Ulloa se daría a entender que la salida de Celi de ninguna forma resolvería el litigio jurídico en el cual se encuentra la institución. Es por eso que seguiría en firme la propuesta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que pretendería curarse en sano, exhortando al legislativo que les ayude a buscar una salida. Pero creo que lo más coherente es avanzar de manera paralela con una interpretación de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y también con una conformación de una mesa de crisis. La crítica por supuestamente no querer asumir esa papa caliente no tardó en llegar. Hay un problema y me parece que esto demuestra el desconocimiento del derecho de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Usted dicta una ley interpretativa cuando su sentido o alcance o su contenido no es claro. Ahí es cuando yo interpreto la ley, a través, en este caso, de una disposición interpretativa. Y, en segundo lugar, lo que aquí tenemos es, en todo caso, un vacío normativo. Sin embargo, la Asamblea Nacional dispuesta a poner el pecho. Podríamos salir de un embrollo jurídico y moral en este momento. Más allá de ello, lo que tenemos que dar es una solución. Y tienen listo el camino que se podría tomar. La solicitud de ley interpretativa llega a la Asamblea Nacional, la presidenta lo remite a la unidad técnica legislativa para hacer un informe jurídico no vinculante, luego va al CAL, al Consejo de Administración Legislativa, y lo reenvía a la comisión correspondiente. En el caso concreto, yo creo que iría ya bien sea a la Comisión de Transparencia y Control Social o a la Comisión de Justicia. De ahí saldrá un informe que deberá ser discutido en el Pleno para su aprobación o no, lo que tomará más o menos 2 meses. Esto porque desde el Consejo de Participación se descarta la posibilidad de adelantar el concurso de oposición y méritos para nombrar al contralor definitivo. Porque lo que no queremos que ocurra en lo jurídico es que si adelantamos el concurso y posicionamos a un contralor en el mes de noviembre, haya la percepción de que sus funciones son hasta marzo del 2022 y tengamos que nuevamente hacer otro concurso para designar otra autoridad. Informó Héctor Romero. Y el juez nacional Walter Macías suspendió la audiencia preparatoria de juicio por el caso Diezmos, donde se investiga a la ex legisladora Karina Arteaga, quien tiene arresto domiciliario y uso de grillete electrónico por aparentemente exigir aportes indebidos cuando se desempeñaba en la Asamblea Nacional. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra la ex asambleísta Karina Arteaga y 2 personas más, a quienes la Fiscalía General del Estado procesa por presunta concusión. El juez Walter Macías instaló la diligencia contra los 3 procesados, uno de ellos el esposo de la entonces asambleísta, y Jenny M., una ex colaboradora del despacho. Según la Fiscalía, la procesada al parecer sí exigía aportes a sus colaboradores. Tenía una remuneración establecida por la Asamblea Nacional y la asambleísta, con violencia, además con amenazas, había solicitado gran parte de este dinero que recibía como remuneración mi defendida. La parte acusadora dice que sí, efectivamente se hicieron depósitos en beneficio de la entonces legisladora. Lo cual yo le depositaba a la cuenta del esposo $2.861, o 3 pagos de $2.861, que eso consta en la investigación previa de la Fiscalía. La defensa de Jenny M., una de las acusadas, pidió que se declare la nulidad del proceso y argumentó la ilegalidad de cierto material audiovisual que no tenía autorización de los denunciados. Y vamos a determinar con la prueba que anunciaremos el día de mañana que esos elementos que constituyen ya ahora prueba para este juicio van a ser contundentes y corroborarán
el hecho de que efectivamente se existió el delito de concusión. El juez Macías suspendió la diligencia y se convocó a su reinstalación para este martes a las 8 de la mañana para informar su resolución respecto a posibles vicios de procedimiento. La exlegisladora desde septiembre del 2020 usa grillete electrónico y cumple con prisión domiciliaria. Recordemos también que la Asamblea Nacional, con 101 votos a favor, le levantó la inmunidad para que así afronte el juicio penal que pesa en su contra. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos a contarles que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional recomienda que se remita a la Fiscalía y a la Contraloría el análisis sobre el informe de gestión del expresidente Lenín Moreno, quien tiene varias observaciones, por lo que solicitan investigación. El informe de gestión presentado por el expresidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional tiene varias observaciones. Del 100% que tenía que haber cumplido de su Plan Nacional de Desarrollo, él cumplió apenas el 11.4% de su propio plan. El documento tendría varias inconsistencias. Aseguran que se registran cifras sobredimensionadas. En el tema de la vivienda, por ejemplo, ellos ponen que han logrado la construcción de 125,000 viviendas. Cuando pedimos la información al Midubi y a Casa para Todos, lo que nos dicen es que lo que hay construidas son alrededor de 37,000 viviendas, no hay más. El informe tenía que presentarse el 24 de mayo, pero este fue entregado en días posteriores. Del informe no evidencia estrategias, por ejemplo, de reducción del gasto corriente para atender la emergencia sanitaria de la pandemia que tuvimos, ni tampoco el impacto presupuestario relacionado a lo que tiene que ver con la protección social. El análisis del informe estuvo a cargo de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, la misma que ha sugerido que se inicie un proceso de juicio político contra el exmandatario y que la evaluación presentada sea entregada a la Fiscalía y a la Contraloría para investigaciones. Para que en el marco de las competencias que tiene la Contraloría inicie los exámenes y auditorías de administración, gestión y las demás que correspondan por el incumplimiento de las metas tanto en lo económico como en lo social. Informó Valeria Navarro. Y la Comisión Mixta de Acceso a la Justicia del Ecuador se reunió este lunes para trazar una hoja de ruta para el periodo 2021-2022. Ahí se coordinaron acciones para garantizar el acceso a la justicia y erradicar todo tipo de violencia. Una de las propuestas es crear el Centro Violeta, la posibilidad de extender el bono de víctimas indirectas de femicidios a víctimas de muertes violentas, enviar reformas legales a la Asamblea Nacional, mejorar el sistema de adopciones y continuar con la activación de las mesas provinciales. Podamos trabajar en la temática tan importante como es el acceso al sistema de justicia en materia de violencia de género. Es decir, quienes estamos aquí tenemos una prioridad fundamental, que es precisamente el poder trabajar por una sociedad libre de violencia. Y algo que es prioritario en lo que es de nuestras competencias es el acceso al sistema de justicia, es decir, que tengan una respuesta efectiva, una tutela judicial, y en el evento en que haya sanciones, las sanciones que correspondan y la reparación integral. Al retornar, preste atención, el ministro del Trabajo anunció que no habrá cambios en el Código Laboral y que la Ley de Oportunidades para generar empleo se enfocará al sector informal. Estas y otras informaciones le contamos en un momento más. Hacemos pausa. Ya venimos. Plan de vacunación 900. Este martes 6 de julio todas las personas de 54 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 34 a 20 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y de ayer, a través de las cuentas de Twitter de algunos ciudadanos se quejaban justamente del problema que se tenía en el centro de vacunación del Bicentenario. Sofía Ventimiglia está en ese punto justamente para mirar cómo está el día de hoy. Hay filas enormes y eso es lo que se quejaban ayer justamente de los ciudadanos. Sofía, buen día, adelante.
Así es, Roberto, amigos, que tengan un buen día. Increíble el número de personas que a esta hora están aquí en el Centro Bicentenario. Inclusive han llegado a las 2 de la mañana. Muchos de ellos dicen que vinieron porque en otros puntos no pudieron ser inoculados del día de ayer. Otros han venido temprano con el propósito de desocuparse temprano, mientras que otros, al ver todas las noticias que circulan a través de las redes sociales y por supuesto también las verificadas a través de los medios de comunicación, por eso acuden desde esta hora. Vamos a caminar un poquito por todo el parqueadero y la zona de los exteriores que da ya a la Avenida de la Prensa para que ustedes vean la cantidad de personas que a esta hora esperan porque abran las puertas a las 8 de la mañana para que inicie así el proceso de vacunación. Es importante señalar que inclusive hay personas con tanques de oxígeno, quienes de manera prioritaria deberán ser inoculados el día de hoy, por eso están muy cerca a la puerta. Ustedes van a ver en estos momentos en imágenes cómo son estas personas que están ya esperando aquí. Buenos días, señora, ¿lista para el proceso de vacunación? Sí, mi niña, yo vengo a ponerme la segunda dosis, me tocaba ayer, vine, me dijeron que no había. Y usted sabe que en el caso nuestro que utilizamos oxígeno, eso vuela y me da miedo quedarme sin oxígeno. ¿A qué horas le dijeron que ya no habían vacunas? Venimos a las 9:15, 9:30 sería, ya no había vacunas. ¿Y de qué marca le toca ponerse la vacuna? De la Sinovac, la segunda dosis. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora ya están cerca a la puerta, los militares hablaron ya con ustedes. ¿Está de qué habla, mijo? ¿Qué les dicen? Como utiliza el oxígeno, les van a hacer pasar. Perfecto, muchas gracias. Enhorabuena y ojalá se dé. Miren, a pocos pasos ya están los militares en esta puerta. Recuerden que la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, autoridades municipales, todos colaboran de manera coordinada para ordenar estas filas y también para que la gente vaya pasando de acuerdo a la prioridad. Eso es importante señalar. Vamos a conversar con el resto de personas, puesto que hay un sinnúmero de inquietudes aquí. Muchas personas incluso me decían que vienen tan tempranito porque en sus trabajos solo les dan entre 30 y 40 minutos de tiempo y de permiso, porque dicen que eso es lo que las autoridades señalan que demora el trámite, pero con este tipo de filas que bordean toda esta especie de bulevar que da a la Avenida de la Prensa en ese centro de convenciones, realmente es increíble cómo hay tanta gente a esta hora por aquí. Vamos a intentar también hablar con otra de las personas, un poco infringir las disposiciones y cruzarnos por estas cintas de peligro para que sea más fácil. Buenos días, ¿a qué horas vinieron ustedes? Yo vine a las 3:30 de la mañana. ¿Esta es la primera vez que viene? ¿Ayer ya vino? Ayer vine a averiguar si me podía vacunar. Yo soy diabética, tengo enfermedad crónica, pero me dijeron que ya no había vacuna a tipo 3:50 de la tarde. Me dijeron que regrese el día de hoy y vine pues a las 3:30 de la mañana. Y, se supone que desde las 7 deben atender, pero aún no han iniciado el proceso de vacunación. Formalmente a las 8 de la mañana se espera que abran las puertas, de 8 a 5 de la tarde es el horario de atención, esperemos si se dé y así puedan ingresar de manera rápida. Muchas gracias, vamos a pedirle a Hernán que por favor también me ayude, un poco difícil el pasar por estas cintas, pero solo así es posible hablar con la comunidad. Ponen esto también para evitar el tema de las aglomeraciones y tratar de que haya distanciamiento, pero ustedes ven que es bastante difícil, en especial por las condiciones climáticas también. A veces la gente trata de un poco ponerse un poco más junta para que así haya menos frío. Muy buenos días, señora, preparada con cobija y todo porque el frío está intenso. Sí, buenos días, estamos viniendo a ver si es que nos vacunan. Y... ¿Usted vino el día de ayer? ¿Vino hoy por primera vez? No, hoy por primera vez. Ajá. Hoy es su primera dosis. Realmente es para mi esposo. ¿Es la primera dosis para él? Sí, la primera dosis. ¿Y por qué decidieron venir tan temprano? Porque si venimos más de día ya prácticamente no nos vacunamos y pasamos todo el día aquí. Claro. Muchas gracias. Bueno, caminemos un poquito más para que vean cuál es la extensa fila luego de este árbol. Tal vez es más fácil que ustedes puedan ver a través de las cámaras cómo da la vuelta todo este especie de bulevar. Así transcurre la mañana aquí, ya incluso vienen ventas informales. Los comerciantes autónomos también vienen a vender mascarillas, esferos, alcohol, un sinnúmero de productos también aquí. Aprovechan también para ver si así pueden sacar algo de dinero. Aquí
necesitan de manera urgente la intervención también de las autoridades, no solo parte de dentro, sino también aquí en los exteriores, para que no haya este tipo de aglomeraciones, para que se respeten las filas. Hay mucha gente también que se molesta porque dice que vienen grupos muy extensos, entran y eso también puede estar produciendo este desabastecimiento de vacunas que, según las autoridades han dicho el día de ayer a través de nuestros enlaces, que estaban predispuestas todas las vacunas necesarias para los convocados, pero al parecer en algunos puntos está existiendo un sinnúmero de inconvenientes. Nosotros vamos a continuar en este recorrido para llevarles la información de lo que transcurre en esta nueva jornada de vacunación. En tanto, ustedes continúan con más. Buenos días. Gracias, Sofía Ventimilla. De tanto en tanto, vamos a tomar la palabra de Sofía, ocurren este tipo de fases en el plan de vacunación. Son 2 puntos, autoridades que hemos visitado en los horarios de nuestros espacios de comunicación noticiosa y claro, estamos viendo el mismo panorama. Primero, las vacunas de ellas se acabaron temprano y 2, producto de eso, la gente ha madrugado más de la cuenta. Entonces, volvemos a insistir lo que siempre decimos. En algún punto, algunos funcionarios no están despachando a tiempo o la cantidad de vacunas que se necesite. Entonces ahí, autoridades de salud, por un lado, corregir eso. Y 2, lo que dice Sofía Ventimilla en el reporte desde el Bicentenario. No solamente es adentro el tema, es afuera. A mí me encantaría que ustedes, autoridades del Ministerio de Salud, vayan a la ESPE, donde realmente es un ejemplo cómo se vacuna a la gente, con tranquilidad, buen trato, desde el principio hasta el fin. Entonces un poco hay que emular las cosas que están bien hechas. En fin, seguiremos contándoles cómo va el plan de vacunación. Cuando ya las vacunas, Diana, han venido en extenso, entonces ahí sí hay que preguntar por qué no vacunan o no dan la cantidad necesaria. Adelante. Bueno, hay que seguir en este proceso de manera ordenada y corregir ciertos errores que puedan darse en los centros de vacunación, pero bueno, seguimos avanzando, es lo importante, la gente continúa vacunándose y se hace los mayores esfuerzos. Es así que inició la vacunación contra el COVID-19 en empresas bajo planes piloto. Autoridades del Ministerio de Salud y del Comité Empresarial recorrieron un supermercado en Quito y 2.200 colaboradores recibieron su primera dosis. Con un plan piloto y el visto bueno del Ministerio de Salud, inició la primera etapa de vacunación contra el COVID-19 en empresas. Las autoridades realizaron un recorrido en un supermercado del norte de Quito, punto de inmunización, donde verificaron que las brigadas cuenten con todos los insumos y los espacios sean los adecuados para el proceso. Estamos viendo un proceso de vacunación transparente, un proceso de vacunación ordenado, lo cual nos va a poder permitir alcanzar nuestra meta de 9 millones de personas vacunadas en 100 días. El cronograma y requisitos se establecieron con la Coordinación Zonal de Salud para acceder a las dosis como parte del primer plan piloto del país, en el que 2.200 colaboradores de las cadenas aliadas de supermercados recibieron su primera dosis de Sinovac. Entonces, esto creo que es una manera de minimizar el contagio dentro de las empresas y obviamente para el personal, para nuestros clientes. Mientras que en el sur de la ciudad, una empresa encargada de la fabricación de productos de acero también arrancó su plan piloto. Vacunó a 250 trabajadores de la planta productiva, oficinas comerciales y personal administrativo. Pues me siento muy tranquila después de recibir la primera dosis. Esto ya nos va a dar un poco más de tranquilidad para venir a trabajar. Sí, me siento más seguro para poder laborar. A seguir cuidándose. A seguir cuidándose como siempre. Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial, mencionó que en 2 semanas se activarán más planes piloto en varias ciudades del país. Son empresas que tienen una capacidad organizativa más rápida. El beneficio será para los trabajadores y sus familias. Esperemos que sean unos 10 hasta 15 planes pilotos en estas 2 semanas. Más lo importante va a ser que las empresas puedan vacunar no solo a sus empleados, sino a sus familiares, a la zona de influencia, a sus proveedores, y de esta manera lograr apuntalar a abarcar mucho más del tema, ¿no? De esta manera se acelera el plan de vacunación en el país y dependerá de las dosis disponibles que más empresas y sectores se sumen a los planes piloto. Informó Priscila Cadena. El ministro de Trabajo anunció que no habrá cambios, amigos, al Código Laboral. La Ley de Oportunidades para Generar Empleos, dice, se enfocará al sector informal, pequeña y mediana empresa. ¿De qué manera? Vamos a contarle. Para reactivar la economía del país lo que se necesita es trabajo, y es que no todos los ecuatorianos tienen un empleo digno. Apenas 1/3 de los ecuatorianos en edad de trabajar tienen empleo. Es dramática esta realidad.
Por lo tanto, o hacemos cosas diferentes. Para solucionar esta problemática, desde el gobierno se plantea una propuesta de ley de oportunidades. La misma se enfocará en el sector informal, las pequeñas y medianas empresas. No vamos a topar el Código del Trabajo. Esa es la decisión del presidente Guillermo Lasso. En una reunión organizada por la Cámara de Comercio de Quito y varios sectores para proponer y debatir propuestas, el ministro de Trabajo indicó sobre posibles nuevos sistemas de contratación. Sí se puede hacer sistemas de contratación específicos. ¿O acaso no necesitamos más manos para vender juguetes de Navidad? Eso se llama temporalidad. ¿O acaso no necesitamos más manos para vender útiles escolares y uniformes en marzo en la costa y en agosto y septiembre en la sierra? También se refirió a la generación de plazas de empleo para jóvenes estudiantes que necesitan laborar. Queremos que los jóvenes puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque los emprendedores siempre están buscando que los jóvenes se incorporen a su nómina. El ministro Patricio Donoso ratificó que para la generación de empleo se necesitará de nuevas inversiones, seguridad jurídica, tratados internacionales. El jefe de esta cartera de Estado aseguró que ha dialogado ya con todos los sectores, tanto empresariales como sindicales. Lo que no vamos a aceptar como gobierno es que exista oposición antes de conocer el texto. Aún no se determina fecha para la entrega de este proyecto de ley que deberá pasar por el debate de la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. Y los alcaldes del norte de Miami y de la isla San Cristóbal de Galápagos firmaron un convenio de cooperación internacional, el cual une los lazos entre ambas comunidades. Esto como un gesto de apertura al turismo. Los burgomaestres se dieron tiempo para recorrer los atractivos naturales de la isla y disfrutar de una noche de música y gastronomía típica local. Vamos a verlo. Más adelante vamos a contarle que Daniel Salcedo fue sentenciado por peculado a 13 años de prisión y aún se esperan sentencias por otras causas. Esto y más en esta edición de día martes de El Comercio TV. Una breve pausa y venimos. Plan de vacunación 900. Este martes 6 de julio todas las personas de 54 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 34 a 20 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Durante la noche de este día lunes y la madrugada de hoy martes se vivió una jornada de violencia allá en Quevedo, pues se reportaron al menos 4 fallecidos y 7 heridos, quienes fueron trasladados a distintas casas de salud que son custodiadas por la Policía Nacional. Esta balacera presuntamente está vinculada al caso Big Money. Revisemos detalles en la siguiente nota. Llegaba la noche en Quevedo y con ella la balacera que alarmó a toda la parroquia Venus del Río. Tiroteo en la Venus, muchachos, tiroteo aquí en la Venus. En el piso yacían los cuerpos de al menos 4 personas que fueron baleadas por sujetos armados, quienes arremetieron contra ellos. Entre las víctimas se encuentra un menor de 16 años. Otras 7 personas resultaron heridas, fueron trasladadas tanto al Hospital Sagrado Corazón como al IES de Quevedo. En el Hospital Sagrado Corazón se vivieron momentos de tensión tras los rumores de que sicarios llegarían a terminar el trabajo. Licenciada, te enviamos, abra la puerta, licenciada. Ambas casas de salud están ahora bajo la custodia de la policía. La gobernadora de Los Ríos, Génesis Blum, dispuso la presencia en las calles tanto de policías como militares para controlar la situación en ese cantón. Durante la noche y la madrugada se ejecutaron operativos para dar con los responsables de las muertes violentas. El cantón Quevedo está convulsionado por la incertidumbre de lo que ocurre en torno al caso Big Money, donde cientos de personas esperan el pago de sus inversiones que se han retrasado por varios días debido a la investigación que realiza la Fiscalía. Se espera en las próximas horas el pronunciamiento de las autoridades. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y juristas critican el proceso llevado por las autoridades de justicia en torno a Big Money.
empresa dedicada a la captación ilegal de dinero. Según indican, Miguel Ángel Nazareno, con el único hecho de ejercer actividades financieras sin tener autorización, ya estaría cometiendo una serie de delitos. Y nosotros le pagamos un interés por ese dinero. Miguel Ángel Nazareno, figura principal dentro de la captadora de dinero Big Money, que según las autoridades no cuenta con permisos de funcionamiento y por lo tanto su negocio es ilícito, continúa desde alguna parte del país confirmando la devolución de dineros. Manifestarles que esta semana estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades. Es decir, la devolución de su dinero. No solo eso, sino que al parecer en el Puyo ahora existe un nuevo local para inversiones directas. Así estaba publicado en la página oficial de Nazareno, la cual él mismo promociona. En la descripción del post se confirmaba que continúan trabajando con la entrega del 90% del interés a los 8 días después de receptado el dinero. ¿Quiénes son los aportantes y de dónde sale ese dinero? De los que aportan. ¿Cómo hacía este señor? ¿Dónde tiene el dinero? Porque lo que ha incautado evidencia son apenas $17.500. Son esas acciones que a abogados del país les resultan inusuales a efectos del actuar de la justicia. Puntualizan, por ejemplo, que Nazareno incurre en la violación del artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: la persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Esto vendría a ser un delito flagrante. ¿No ve que efectivamente aquí hay captación ilegal de dineros, hay estafa masiva, hay organización, delincuencia organizada, hay una concurrencia de delitos? A pesar de eso y de haber existido hasta allanamientos, la Fiscalía no ha emitido orden de captura alguna contra Miguel Ángel Nazareno. El señor tiene que respetar lo que está escrito en nuestras leyes y tendrá que ser capturado y sancionado en cualquier momento. De otra parte, se asegura que la principal figura de Big Money también cae en el incumplimiento del artículo 254 del Código Monetario y Financiero, que puntualmente dice que se prohíbe a las personas naturales o jurídicas que no formen parte del sistema financiero nacional captar recursos de terceros o realizar en forma habitual las actividades financieras definidas en el artículo 143 reservadas para las entidades que integran dicho sistema. A más de eso, no solo él es el que atiende. Hay varias personas que están atrás de él, las que reciben el dinero, las que pagan los intereses, las que manejan la contabilidad. Ellos son los autores intelectuales y materiales del delito y por lo tanto, si no cae don Nasa, tiene que caer los demás, pues. Con críticas, investigaciones por parte de las autoridades, un don Nasa que no acudió a declarar de forma voluntaria y una plataforma que insta a personas a que hagan inversiones, el caso de Big Money continúa indagándose. Informó Javier Rosero. Es tiempo de contarles que a 13 años de prisión fueron sentenciados los 8 procesados por la adquisición de fundas para cadáveres del Hospital del IES de Los Ceibos de Guayaquil durante la crisis que se vivió sanitaria el año pasado por el COVID-19. Uno de los implicados es Daniel Salcedo. La diligencia tardó varias horas. Carlos Furio Burumendi nos tiene el resumen de esta jornada. En los exteriores del complejo judicial Albán Borja, ubicado en el norte de Guayaquil, existió fuerte resguardo policial antes y durante la reinstalación de la audiencia contra Daniel Salcedo y otros funcionarios del Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras 4 personas por la adquisición de fundas para cadáveres durante la emergencia sanitaria declarada en el 2020. Aquí el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil los declaró culpable por el delito de peculado. Se hizo justicia, sentenciaron por el delito de peculado a 13 años a los autores y coautores y a un cómplice a 6 años, 6 meses. Son 8 procesados, 7 en calidad de autores y coautores y 1 en calidad de cómplice. Yo creo que aquí sí tenemos que festejar que se hizo justicia. El trabajo de los jueces fue arduo, fue difícil. La fiscal Claudia Romero resaltó además que en esta diligencia se convocó un total de 112 testigos y peritos que presentaron además 126 pruebas documentales, las mismas que fueron valoradas por los jueces en contra de los 8 procesados, entre ellos Daniel Salcedo. Se logró probar una red de corrupción que operó para la adjudicación del proceso contractual, que los extraneus ayudaron a los intraneus, esto es a las funcionarias públicas,
quienes abusaron de su cargo. Dentro de la prueba reproducida en investigación a través de los allanamientos, logramos obtener documentación muy importante. Encontramos en su domicilio documentos que dan cuenta que Daniel Salcedo tenía conocimiento de las empresas participantes, esto es Silverty, Bioin, tenía ya establecido los porcentajes de utilidad respecto a procesos contractuales y había el detalle de procesos contractuales con el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos. Se encontró documentación y prueba en la cual hacen referencia que en la empresa Silverty no solamente se manejaba la contabilidad y los movimientos de la empresa Bioin, sino que también de Capmedic, que era la empresa de la cual Daniel Salcedo era accionista. De su parte, la defensa de Alejandro Barahona, exfuncionario de una de las empresas implicadas en dicha adquisición, aseguró que presentará una apelación ante la resolución del tribunal. El tribunal ha tomado una decisión unánime, precisamente tal vez por algún tipo de presión de índole mediática. Sin embargo, se ha probado la inocencia durante todos estos 31 días de audiencia y en efecto será la base para nuestra apelación. El tribunal reconoció que nunca se consumó el delito de peculado por cuanto nunca hubo el desembolso, nunca hubo el pago del referido contrato materia del presente juicio. Daniel Salcedo enfrenta otra condena de 4 años por el delito de fraude procesal y encara otros 2 juicios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de activos, informó Carlos Julio Gurumendi. La defensa de Jorge Yunda tiene hasta el día de hoy, martes, para presentar el recurso de ampliación o aclaración sobre el fallo del Tribunal Contencioso Electoral que ratificó su remoción. Sin embargo, expertos aseguran que si el TCE da paso a esta solicitud, Yunda igual deberá dejar el cargo. Luego de que el Tribunal Contencioso Electoral ratificó su remoción resuelta por el Consejo Metropolitano, Jorge Yunda sigue con su agenda como autoridad de la ciudad. En la entrega de una obra al suroriente de Quito aseguró que agotará todos los recursos legales porque fue elegido en las urnas. Estaremos nosotros también usando todos los recursos legales que nos asiste la Constitución y la justicia para poder seguir defendiendo los votos de ustedes. Y precisamente hasta este martes, la defensa de Yunda podrá presentar el recurso de ampliación o aclaración sobre el fallo del organismo electoral. Solicitamos una entrevista con su abogado Jorge Acosta, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. En todo caso, expertos señalan que si se da paso a este recurso, no cambia el futuro del alcalde, pero se retrasa unos días la posesión de las nuevas autoridades. La resolución del contencioso electoral se estaría ejecutoriando el día 14 de julio y desde ahí podría el Consejo Metropolitano realizar la posesión del doctor Santiago Guarderas como alcalde, la posesión de un vicealcalde o vicealcaldesa. Mientras tanto, Yunda se ampara en la acción de protección. Para el abogado Esteban Ron, la decisión que tome la Corte Provincial de Pichincha no tendría ningún efecto jurídico. Correspondería solo ejecutar lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral y esperar que en algún momento la Corte Provincial de Justicia resuelva la causa para que ya quede pues todo saneado. Para este martes, el Consejo Metropolitano tiene previsto sesionar una convocatoria hecha por Jorge Yunda. Hay varias voces de los concejales que no van a asistir porque dicen que es ilegítima. Yo no voy a asistir porque él ya no es más el alcalde. La decisión del contencioso es firme, ha sido por unanimidad. Por otro lado, en los exteriores del municipio de Quito, se concentraron colectivos ciudadanos a favor y en contra de Jorge Yunda. Ha habido obras lo que en ningún otro alcalde hemos tenido. La carita de Dios hoy tiene que empezar a funcionar sin corrupción. Informó Priscila Cadena. Más adelante, amigos televidentes, el edificio colapsado hace casi 2 semanas en Miami, Estados Unidos, fue demolido por completo. Aún hay más de 100 personas desaparecidas. Al regresar les contaremos los detalles de estas y otras noticias. Quédese con nosotros. El gobierno, a través del Ministerio de Educación, arrancó el plan piloto Puntos de Reencuentro, una encuesta nacional que busca conocer la cifra real del abandono escolar y el nivel de aprendizaje adquirido en la educación virtual por la pandemia. En base a esta información, dicen, se tomarán decisiones.
Ha pasado más de un año desde que la pandemia obligó a la educación convencional a trasladarse a la modalidad virtual, pero no todos han podido acceder a la misma por falta de acceso a Internet, a medios tecnológicos, pérdida de empleo de los padres e infinidad de razones. De allí surgen varias interrogantes. Después de más de 15 meses de no tener contacto con un docente, no tenemos información cierta ni de su avance pedagógico ni de su estado de situación integral. Por lo tanto, esta información es relevante para tomar medidas adecuadas. Según la ministra de Educación, María Brou, a esto se suma que tampoco se tiene una cifra real de cuántos estudiantes han desertado. 90.000 estudiantes, estimamos por una encuesta que se hizo con UNICEF, han dejado de asistir a clases, ya sea a distancia o de cualquier forma, durante esta pandemia. En este marco señala que son datos que se hacen urgentes para tomar decisiones. Por ello se inauguró oficialmente el plan piloto Puntos de Reencuentro. Estos puntos de encuentro están diseñados para que las familias acudan con sus hijos, sin importar si están registrados en el sistema educativo público, fiscal, municipal, particular, que acudan al punto más cercano para hacer parte de esta encuesta, para ser censados, por así decirlo, de manera tal que contemos con información de cada uno de ellos. Mientras espera su turno, también hemos preparado actividades lúdicas, culturales, deportivas. Los puntos están siendo instalados en las propias instituciones educativas. Constan de 3 stands, el primero de registro, el segundo pedagógico, para conocer su evolución en lectoescritura, y el último, el psicosocial. ¿Cuál es el estado socioemocional de los estudiantes? Podemos identificar también si ha existido algún tipo de violencia o algún tipo de estrés, ansiedad. Este plan piloto inició en Cayambe, Puerto Quito y Archidona con 40 puntos de reencuentro. Se estima llegar en todo el país a 20.000. Esta encuesta que se hace a través de estos puntos de encuentro nos permitirá diseñar estrategias de nivelación educativa que estén adecuadas a las necesidades específicas de cada estudiante y de cada contexto. Se convocará a los estudiantes por edad y en grupos pequeños durante el mes de julio y agosto, informó Adriana Rojas. Las autoridades constataron varios equipos médicos dañados en el hospital de Loja. Asimismo, hay medicina que no está registrada en el sistema, pero sí existe físicamente. Vean ustedes. Autoridades de Loja visitaron las instalaciones del IES para constatar contrataciones de insumos médicos. Aquí existe medicina que no consta en el sistema, pero sí hay físicamente. Según el inventario que me hicieron llegar, no existe. Acabo de pedir y me acaban de entregar esto. Entonces, no sé por qué no está actualizado el inventario. Durante el recorrido se constató el daño de varios equipos como el tomógrafo, densitómetro, equipos de mamografía, ecografía y fluoroscopía. Tomógrafo, sí que hay un proceso de adquisición en camino, pero estamos investigando. ¿Dónde están haciendo las tomografías? El objetivo de esta visita por parte de las autoridades es poder transparentar los procesos de compras que este año ascienden a 8 millones. Nosotros mismos hemos pedido un examen especial a la Contraloría que ya se está formulando y esperemos, pero que estamos tranquilos de que todo se ha levantado como se debe de hacer. Aquí existen obras como esta cubierta que no han sido justificadas por esta Casa de Salud, por lo que las autoridades están investigando. En Loja informó Marcela Constante Brito. Plan de vacunación 900. Este martes 6 de julio todas las personas de 54 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 34 a 20 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral.